Da igual que se trate de una nación comunista totalmente colectivizada en la que ni tu cepillo de dientes sea tuyo. Da igual que sea una nación industrial, capitalista, en la que el Estado no tenga absolutamente ningún poder económico. Da igual que se trate de una tribu que se dedica a recolectar y a cazar. Da igual que se trate incluso de un enjambre de abejas. Todas las sociedades, todas y cada una de ellas, sin importar lo más mínimo cómo se estructuren o cómo se organicen, se van a tener que enfrentar a tres problemas económicos fundamentales. ¿Qué producir? ¿Qué bienes y servicios producirá la sociedad y en qué cantidades? ¿Cómo producir estos bienes y servicios? Es decir, ¿qué técnicas y recursos se utilizarán para producir estos bienes y servicios? ¿Y para quién? ¿Quién va a disfrutar de estos bienes y servicios? ¿Qué individuos de la sociedad van a disfrutar de estos bienes y servicios? Pero, ¿por qué tenemos que solucionar estos tres problemas? Pues muy simple, porque los recursos son escasos. No todo el mundo puede tener todos los bienes que quiera y en las cantidades que quiera. Si todo el mundo pudiese conseguir infinitas cantidades de todos los bienes, quedando todas sus necesidades satisfechas, el arte de estudiar los métodos de producción y los métodos de distribución, llamada economía, no existiría, porque la gente no necesitaría economizar para satisfacer sus necesidades. Por suerte o por desgracia, los recursos son escasos, aunque creo que esto de que los recursos son escasos es una percepción subjetiva. Me explico. A lo largo de este último siglo, el Producto Interior Bruto de los países, es decir, la riqueza que generaban los países desarrollados obviamente, ha ido en aumento año tras año. Lo que es curioso es que el consumo de estos países también ha ido en aumento. Puede sonar bastante lógico, cuanta más riqueza se genera, más riqueza consumirá la gente de estos países. Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de riqueza que tiene que alcanzar un país para que el consumo pare? Para que la gente diga, ya no necesito consumir más, mis necesidades están satisfechas. Si traemos a un ser humano de la prehistoria a este siglo, ¿creéis que tendría la percepción de que los recursos son escasos? Pero es que no tenemos que ir tan atrás. Un español del año 1900, un español medio de este año, tendría una renta anual de 3.000 pesetas. Viviría como mucho hasta los 35 años y tendría un 50% de posibilidades de saber leer y de saber escribir. Si traemos a este español del año 1900 al año 2020, ¿tendría la percepción de que los recursos son escasos? Creo que la razón por la que realmente necesitamos economizar no es solamente porque los recursos sean escasos, es sobre todo por la mentalidad del ser humano. Esa mentalidad de buscar nuevos problemas y nuevas soluciones a esos problemas. Esa mentalidad de buscar nuevas necesidades y nuevas formas de satisfacer esas necesidades. Este tema podría dar para varios vídeos más, pero hoy no estamos aquí para hablar de las infinitas, inventadas o no inventadas, necesidades del ser humano, sino que estamos aquí para hablar de cómo resuelven las sociedades actuales, las sociedades de hoy en día, los tres problemas económicos fundamentales: el qué, el cómo y el para quién. Para ello, voy a empezar explicando qué es el capital. El capital son los factores de producción de una economía, es decir, el capital son aquellos bienes que se utilizan para producir otros bienes. Por ejemplo, un simple martillo sería un bien de capital, un ordenador sería un bien de capital, una fábrica sería un bien de capital. Pero hay varios tipos de capitales. Los ejemplos que acabo de dar serían capital físico, pero también existe el capital humano, por ejemplo. Capital humano sería el trabajo. Las horas de trabajo es el capital humano. Y también existiría el capital financiero, como por ejemplo los bonos del Estado o las acciones de una empresa. Pues bien, existen dos extremos, dos formas totalmente diferentes de solucionar los tres problemas. Un extremo sería el comunismo, en el que el Estado tiene en su poder la mayoría de los factores de producción. Es decir, el Estado decide el qué, el cómo y el para quién. Soluciona el qué, el cómo y el para quién, dirigiendo a las empresas, diciéndoles qué tienen que producir y en qué cantidades y cómo las tienen que producir. Y repartiendo esos productos eh, producidos por esas empresas de una forma supuestamente equitativa entre toda la población. El otro extremo sería el capitalismo, en el que existe el derecho a la propiedad privada de los factores de producción. Existe el derecho a la propiedad privada del capital. En este extremo
Son los individuos quienes deciden la dirección de la economía. Son los individuos, a través del mercado, a través de la ley de la oferta y la demanda, quienes solucionan el qué, el cómo y el para quién. Obviamente, no existe el derecho a la propiedad privada del capital humano. Un empresario no puede comprar y vender sus trabajadores, eso es esclavitud. Lo que puede hacer un empresario es alquilar el capital humano, pagándole un salario a su trabajador mes a mes. Aunque existe un mercado en el que es legal la compra-venta de trabajadores, y ese mercado es el fútbol. Los clubes tienen que pagar a otros clubes para comprar a un jugador. El jugador en este caso sería el trabajador. Pero estaremos todos de acuerdo en que los jugadores de fútbol de la élite son de todo menos esclavos. Nuestras sociedades desarrolladas actuales son capitalistas. Es decir, existe el derecho a la propiedad privada de los bienes de producción. Existe el derecho a la propiedad privada del capital. Sin embargo, no existe ni nunca ha existido una sociedad capitalista al 100%, ya que los estados de las sociedades actuales tienen un papel muy importante en la modificación del funcionamiento del mercado. Por tanto, podríamos hablar de que son economías mixtas. Principalmente son economías capitalistas, porque existe derecho a la propiedad privada de los bienes de producción, pero también tienen elementos de las economías autoritarias, también tienen elementos comunistas. Analicemos entonces las soluciones que da el mercado a los tres problemas económicos fundamentales. Un mercado para los economistas no es un lugar físico donde se compren y se venden bienes, sino que es un mecanismo por el cual los productores y los consumidores de un mismo bien determinan conjuntamente el precio y la cantidad. En un sistema de mercado, todo tiene un precio, que es básicamente el valor de un bien en términos de dinero, en términos monetarios. Los precios sirven para coordinar las decisiones de los compradores y los vendedores. Imaginemos que el mundo se ve envuelto en una pandemia global, que hay un virus y se ve envuelto en una pandemia. Pues entonces la demanda de las mascarillas aumentará. Los consumidores valorarán mucho más este bien. Por tanto, los precios subirán. Esta subida de los precios enviará una señal a los productores de que tienen que aumentar la producción de mascarillas. Entonces, el aumento de la demanda se verá equilibrado por el aumento del precio, ya que el aumento del precio aumentará la cantidad ofertada en el mercado. Como veis, a través del mecanismo del mercado, el capitalismo soluciona el problema del qué producir y en qué cantidades. Los consumidores votan todos los días qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren, comprando aquellos bienes que más valor les aporten. Y así se establece la demanda del mercado. Por otra parte, las empresas deciden qué productos y qué cantidad ofertarán en función de los votos de los consumidores, pero no solo en función de estos votos, sino también en función de los costes en los que incurren por producir este bien o servicio. Y así, en función de los costes de producción, se establece la oferta de mercado. En resumen, la oferta, que depende de los costes de producción, y la demanda, que depende de las preferencias de los consumidores, se equilibran para solucionar el problema del qué producir y en qué cantidades. Lo que ocurre en el mercado de bienes de consumo también ocurre en el mercado de factores de producción, en el mercado del capital. En este mercado, igual que en el mercado de los bienes de consumo, se fijan los precios y las cantidades de bienes de capital. Por lo tanto, los salarios que perciban los trabajadores se fijarán igual que los precios de los bienes de consumo, a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. En este caso, en el mercado de los factores de producción, los oferentes son las economías domésticas y los demandantes son las empresas. Es decir, se intercambian los papeles, ya que en el mercado de los bienes y servicios de consumo, los que demandan estos bienes y servicios son las economías domésticas y las que los ofertan son las empresas. Pero en el mercado del capital no solo se fijan los salarios de los trabajadores, también se fijan las rentas de la tierra, se fijan los beneficios, se fija el tipo de interés. Por lo tanto, se fijará los ingresos que percibirá un individuo en función de lo que aporte a la sociedad. Si un individuo aporta trabajo, recibirá un salario. Si un individuo aporta dinero para comprar unas acciones,
recibirá dividendos. Si un individuo aporta un piso para unos estudiantes, recibirá el precio del alquiler. Mediante estas rentas que reciban los individuos, estas rentas fijadas por la oferta y la demanda en el mercado de los factores de producción, mediante estas rentas podrán comprar los bienes y servicios producidos en la economía. Y así soluciona el capitalismo el problema del para quién. ¿Quién va a disfrutar de los bienes y servicios producidos? Pues los que paguen el precio del mercado. Por lo tanto, aquellos individuos que perciban más ingresos provenientes del mercado de factores de producción son los que más bienes y servicios podrán comprar y por tanto los que más serán estos individuos los que podrán satisfacer en mayor medida sus necesidades, inventadas o no inventadas. Solo nos queda explicar la solución al cómo. ¿Cómo se producen los bienes en un mercado capitalista? Se producen a través de los incentivos. Se produce mediante la competencia de los productores. Aquel productor que tenga el método más eficiente y eficaz de producción, es decir, aquel productor que tenga el método por el cual pueda producir el mejor producto y lo pueda vender al mejor precio, será el que desbancará al resto de productores y el que más beneficios obtendrá. Si un empresario configura un negocio que le sale muy rentable y que obtiene muchos beneficios, en un sistema capitalista, esos beneficios no duran en el largo plazo. ¿Por qué? Porque esos beneficios atraen a nuevos empresarios a la industria. Estos empresarios copian ese modelo de negocio y se tienen que repartir los beneficios entre todos ellos, quedando cada vez menos parte para cada uno. Por tanto, aquellos empresarios que más innoven, que más eficientes y eficaces sean en sus métodos de producción, aquellos que más se preocupen por mejorar lo que ya tenemos, serán los que más beneficios obtendrán. Y obtener más beneficios es un incentivo muy grande, ya que el que obtiene más beneficios, más renta percibirá y por tanto más bienes y servicios podrá comprar y más necesidades podrá satisfacer. Esto de mejorar lo que ya tenemos me suena de algo. Esa mentalidad de buscar nuevos problemas y nuevas soluciones a esos problemas. Pero lo de los incentivos funciona así en todos los mercados, no solo en el mercado de los bienes y servicios que se producen. También, por ejemplo, en el mercado del trabajo. Aquel trabajador que esté más capacitado, que esté más cualificado, que más se distinga del resto, es el que va a recibir un salario mayor. Este incentivo de recibir un salario mayor con el que poder comprar más bienes y servicios que satisfagan más necesidades provoca que cada vez haya más trabajadores más cualificados. Hace unos años tener una carrera universitaria era un lujo. Ya tenías la vida prácticamente hecha. Hoy en día, tener una carrera universitaria es estar dentro de la media. Obviamente no todo el mundo tiene una carrera universitaria, pero sí mucha más gente que hace unos años, mucho más porcentaje de la población tiene una carrera universitaria. Por lo tanto, la competencia en este mercado también sigue incentivando a mejorarse a sí mismo. Necesitas trabajar mucho más, distinguirte mucho más del resto, mejorar mucho más para obtener un salario mayor. Millones de productos son fabricados por millones de personas diariamente. Y lo que es más importante, sin hacer caso a ningún plan superior ni a ninguna dirección central. En una economía de mercado, ninguna organización se encarga de resolver el qué, ni el cómo, ni el para quién. Nadie ha diseñado el mercado y sin embargo funciona extremadamente bien. Es un motor de crecimiento económico extraordinario y así lo demuestran los datos del Producto Interior Bruto de los países desarrollados. El mercado es un motor de crecimiento económico increíble, eso nadie lo niega. Pero todo tiene un pero, nada es perfecto. Nunca encontrarás a la novia perfecta, nunca encontrarás al novio perfecto, nunca encontrarás al amigo perfecto, nunca encontrarás a la amiga perfecta, nunca encontrarás la casa perfecta, nunca encontrarás nada perfecto. Y cuando encuentres la perfección, te puedo asegurar que tu cabeza estará idealizando otra perfección. Tu cabeza ya estará empezando a buscar la imperfección de la perfección, porque así funciona el ser humano. Pues pasa igual con el mercado. Los economistas estudian el mercado de la competencia perfecta, un mercado sin fallos. Lo estudian así porque es una forma simplificada de ver cómo de ver cómo se comportan las variables económicas y por tanto es muy útil. Sin embargo, en la realidad no funciona así. El mercado tiene fallos, tiene imperfecciones, como por ejemplo el poder de monopolio.
Poder de monopolio lo tiene cualquier individuo que puede influir en el precio más eficiente de mercado. No penséis en un monopolista como al mítico señor gordo fumándose un puro y con cara de estafador. Todos tenemos un poco de poder de monopolio, todos podemos influir en el precio más eficiente de mercado. Obviamente, algunos tienen más poder de monopolio que otros. Coca-Cola va a tener mucho más poder de monopolio que la panadería de ahí abajo, eso está claro. Pero todos tenemos un mínimo de poder de monopolio, todos podemos influir un mínimo en el precio más eficiente de mercado. Cuando se habla de precio más eficiente de mercado es aquel que aumenta el bienestar social al máximo. Y esto se puede medir en competencia perfecta, pero habría que analizar modelos matemáticos y habría que hacer un análisis más profundo que no voy a hacer en este vídeo. Pero no solo existe la imperfección del poder de monopolio, también existe la imperfección de las externalidades negativas. El ejemplo más claro de externalidad negativa es la contaminación. Y aquí es donde entran los estados de las sociedades desarrolladas actuales. Los estados tienen que paliar estas imperfecciones, tienen que moldear estas imperfecciones de mercado. Esa es su principal función. Otro problema que presenta el mercado son las posibles desigualdades en la distribución de la renta. Los gobiernos no consideran que el mercado solucione de forma éticamente correcta el para quién, ya que se pueden crear desigualdades bastante notables entre la renta de los individuos, y por ello intenta redistribuirla a través de los impuestos. Estos fallos de mercado que acabo de explicar los intentaré analizar con más profundidad en mi próximo vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.